para que continúen el camino. Porque los líderes pasamos, Señor, pero tu palabra se siembra, tu palabra es eterna, amado Dios. Te pido y te suplico, Señor, por las damas, amado Dios. Gracias, amado Rey, por ese ministerio, Señor. Fortalécelas, guíalas, Padre Santo. Úsalas conforme a tu misericordia. Gracias por esos maestros, por esos evangelistas, Padre Celestial, que llevamos tu palabra, Señor, y a quienes tú estás preparando también, Señor, para ser los discipuladores, amado Dios, de estos nuevos creyentes, porque creemos en tu palabra, Señor, que tú sumarás a esta iglesia, Señor, a todos aquellos que son llamados a salvación. Lo creemos, Señor Jesús. No lo declaramos, Padre Celestial, ni lo decretamos, porque es tu palabra, es tu decreto, es tu mandato, Señor. Nuestra obediencia a ese mandato es lo único que podemos ofrecer. Padre Celestial, amado Rey, por las peticiones y por los milagros, Señor, que ya sabemos que vas a realizar durante este 2023, por las bendiciones, Señor, que recibiremos, aunque no las entendamos y aunque en primera no las veamos de esa manera, Señor. Creemos en un Dios grande y poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a entrar en materia de una vez. Hay un síndrome que está haciendo demasiado daño a la vida cristiana. Hay una situación que está afectando mucho a las iglesias. Yo oro al Señor para que esto no esté sucediendo en Filadelfia. Y se trata de la tibieza espiritual. Y se trata de la tibieza espiritual. Hermano, la tibieza espiritual, no hemos entendido el peligro que lleva. Es más, mire, yo cuando leo la palabra sobre la tibieza espiritual, y ahora vamos a estar hablando de ella en el libro de Apocalipsis, a mí me dio por investigar qué era lo que pasaba en la Odisea. Y la Odisea era una iglesia próspera, muy próspera. Era una iglesia que, según los registros, crecía muy rápidamente. Pero algo estaba pasando en esa iglesia que creció tan rápidamente que llegó un momento donde la iglesia como que se estancó. Dentro de algunas teorías por medio de las cuales uno puede estudiar las profecías, una de las tantas que se encuentran dice que cuando habla de las 7 iglesias, habla de 7 etapas de la iglesia, refiriéndose a la vida. Pero cuando yo me concentro en esto, en la Odisea, me da un temor que nosotros como iglesia estemos pasando por esta etapa de la fe. Me da terror pensar que como humanidad estemos pasando por la etapa de la Odisea. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 13 al 17. Amén. Cuando estén ahí, me lo hacen notar, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Amén. ¿Estamos ahí ya? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia de los Laodicea: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada.
y no conoces que tú eres desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Qué susto, mi hermano, que el Señor nos esté hablando a esta generación de esta manera. Yo no sé si usted ya prestó atención a lo que estamos leyendo. Lo primero que denotamos allí es que cuando el autor del libro habla de que el que tenga oídos, que oiga, se refiere a aquellos con necesidad del entendimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay gente aún dentro de la misma iglesia, y eso es lo que sucede con la iglesia de los Laodicea, no entendían su necesidad de Cristo, no entendían, no lo veían. Eran apáticos al reconocer la necesidad de oír, de entender la palabra de Dios. Y algo que nosotros podemos ver, podemos analizar y podemos entender en el transcurso de lo que está sucediendo es que salimos a hacer evangelismo y como que no hay resultado. Y bueno, eso refiriéndonos a una iglesia pequeña como la nuestra. Pero miremos entonces, década de los 90, a cada rato se escuchaba que en el Estadio Pascual Guerrero, que en tal parte iba a haber una campaña evangelística. ¿Cuánto hace que no se ve eso? Y no estoy hablando de periodo post-COVID, analicé antes de los procesos de COVID. ¿Cuánto hace que no se ve eso? 30 o 24. Ahora estamos encerrados dentro de nuestras propias instalaciones esperando que las cosas vengan. Y no, mi hermano, la verdad es que el llamado es distinto. Tenemos que aprovechar una bendición como este para que nos reunamos y adoremos, obvio, sí. Es más, si nosotros nos volvemos literalistas con respecto a los evangelios, esta forma de congregación, Jesús no la aplicaba. Si usted es literalista con respecto al evangelio, la forma de la predicación de Jesús nos describe que Jesús iba por las calles y predicaba. Si había un tumulto de personas, allí se frenaba y predicaba. Que si Jesús entraba a la casa de alguien y allí veía un grupo reunido, Jesús simplemente predicaba. La idea de un templo como este, de un edificio, como este, es más paulina. Ahora tiene su razón de ser. Porque cuando Pablo empieza a predicar la palabra, están en medio de la persecución más acérrima. De hecho, Pablo era uno de esos perseguidores. Y cuando Pablo empieza su ministerio, él tiene que buscar sitios estratégicos, y a veces era dentro de cuevas, aunque a veces también era en lugares públicos, como cuando estuvo con los griegos viendo sus dioses. Pero la idea del edificio como tal es más paulina que de Jesús. Ahora, eso no quiere decir que sea malo, que estemos en desobediencia. Es una bendición que nosotros podamos tener un sitio fijo como este, donde todo el tiempo nos pueden ubicar. Pero ¿qué pasa con ese llamado, mi hermano, de atender a aquellos que quieren recibir palabra? ¿Nos vamos a quedar aquí quietitos apacentándonos a nosotros mismos? Hay otra expresión dentro del libro de Apocalipsis que dice: y escribe al ángel de la iglesia. Algunos eruditos, algunas personas decían, eso es el Espíritu Santo que habita en la congregación. Pero si eso fuera así, entonces estaríamos diciendo que cada iglesia tiene un Espíritu Santo particular para esa, que no es la misma de la iglesia de allá, y no. La verdad es que cuando dice los ángeles se refiere a los líderes. En otras traducciones se refiere a ellos como los príncipes. Escríbele a la persona que lidera, que pastorea la iglesia de Laodicea. ¿Con qué fin? ¿No será muy engreído de su parte, pastor, decir que Dios está escribiendo una carta para usted? No. Y van a analizar y darse cuenta de que no, es que uno sea engreído. ¿Por qué la carta es escrita? ¿Por qué el Señor está diciendo, escríbele esto al ángel, o sea, al líder, al pastor, al predicador de la iglesia de la Odisea? Porque es el predicador, porque él es el que entrega el mensaje.
O sea que como predicador, como pastor, es mi responsabilidad contarles lo que el Señor ha entregado, lo que el Señor está hablando a la iglesia. Y en este caso particular, está diciendo a la iglesia de la Odisea: ustedes son muy increíbles, pero no tienen nada. Había un jovencito en el Colegio Américas Unidas que aprecio muchísimo. Fui muy brusco con él. Un jovencito de una posición económica muy buena, ojalá me esté viendo para que se acuerde, una posición económica bastante buena. Ese niñito, yo dejaba los trabajos de artes y él pagaba para que los hiciera. Y era tan el descaro que cuando yo me di cuenta a quién le pagaba, esa niña dibujaba muy bien. Y le dije yo: cobrale conforme lo que vale tus dibujos no tienen por qué ser baratos, cobrale bastante. Yo le dije: cóbrele por ahí sus 15,000 pesos. Y a la niña le abrieron las agallas y empezó a cobrarle 30,000 pesos por dibujo. ¿Y sabe qué? Pelito manejaba tan buena plata que Pelito pagaba los 30,000 pesos. Y en una ocasión estábamos hablando y él tuvo una actitud grosera y déspota con algunos de sus compañeros, y afirmando que él tenía dinero. Créame, mi hermano, que lo que le dije a continuación se lo dije enojado. Y como diría Pablo en Corinto, no se los digo en el espíritu, se los digo en la carne. Se lo dije en la carne, enojado. Le dije: vos sos tan pobre en esta vida que lo único que tenés es plata. Nunca me voy a olvidar de los ojos de ese pelado. Me quedó mirando con una cara de susto, me miró con miedo y fue a buscar a un amigo que tenemos en común. Ustedes y yo tenemos un amigo en común que saludos le mandó. Fue a buscar a Virgelino Córdoba, predicador y pastor y misionero. Lo fue a buscar y le comentó lo que había pasado. Y Virgelino le dijo que sí. Y Virgelino empezó a trabajar con él. 8 días después, estábamos en mi clase, el pelado llegó derechito a donde estaba yo a pedirme perdón por las actitudes que estaba teniendo. Y me dijo, nunca me olvido estas palabras, me dijo: y no me estoy comprometiendo con vos, profe, me estoy comprometiendo con Dios. Esa actitud vas a ver que la voy a cambiar. En este momento ese joven está trabajando en la empresa de su papá, y como buen administrador que es, ha montado una cafetería dentro de su universidad con la que le va muy bien. Y la última vez que hablé con él me dice: profe, te invito a tomarte un café. Lo hace, listo, nos sentamos y empezamos a charlar y empezamos a conversar, y me contó que trabaja con una aplicación de motos. Compró esa aplicación en ese momento. Entonces, si usted necesita algo, es como una especie de Rappi, pero lo hace él directamente. Dice: y profe, y aparte de eso tengo lo de mi cafetería. Yo sí, dice: sí, y lo que estoy haciendo es, con lo de la cafetería, estoy patrocinando a unos niños de Chocó. Todo lo que son la ganancia neta de allí no me la estoy cogiendo yo. Estoy patrocinando una comunidad indígena en el Chocó para pagarle el sueldo a un profesor que vaya allá a dar clases desde mi iglesia. Yo me doy el gusto, profe, de que de lo que produce la cafetería estamos trabajando de esa manera. A mí me dio gusto escucharlo, y me decía: y lo de las aplicaciones, con lo de las aplicaciones estamos patrocinando una escuela privada en el distrito de Agua Blanca para que los niños de preescolar en ese sector tengan desayunos. De los dos negocios no estoy recibiendo nada de plata, profe, pero yo estoy tan contento. Cuando nosotros entendemos los recursos que nos da el Señor y en qué los podemos hacer, mis hermanos, nosotros trabajamos mejor y el Señor bendice. Lo tenaz es que al rato yo me doy cuenta que la cafetería donde estábamos, que estaba llena, era la de él. Era la de él y estaba llena. Universidad Santiago de Cali estaba llena. Ese espacio era que, como decirle a ustedes, dividían este salón en 4 y estaba lleno, no le cabía gente. Cuando yo caí en cuenta, nosotros éramos los únicos sentados, el resto de la gente estaba de pie tomándose su café y conversando. Mis hermanos,
guardando las proporciones. Tuvo que llegar alguien a hacerle ver la pobreza en medio de la opulencia que él estaba viviendo, para que él despertase y en este momento viva para el Señor. Mujeriego era ese muchacho. Tenía ya 2 y 3 novias. ¿Y cómo vas ahora? Y me decía, no, profe, tengo mi novia y estoy concentrado en ella. Ese yugo que dejó mi papá sembrado en mí de una y otra, yo me voy a librar de eso. Yo no sé cómo está ahora, pero confío en el Señor de que el Espíritu Santo tocó su corazón y hay un verdadero cambio en él. Mire, mi hermano, cuando nosotros caemos en la tibieza espiritual es una enfermedad degenerativa. Eso es la tibieza espiritual, es una enfermedad degenerativa. Usted no sabe a qué hora le dio y usted no se da cuenta a qué hora empezó a deteriorarse su relación con Dios. Lo único que yo sí puedo decir es que en medio de ese deterioro usted está cómodo, usted le parece normal, usted le parece hasta bueno. Esa es la tibieza espiritual. Los de la Odisea estaban hablando, estaban diciendo, pero o sea, nosotros tenemos todos, nosotros tenemos riqueza y compartimos, y el Señor les está diciendo, no. Miren, hermanos, la Odisea está ubicada en una región, la antigua ciudad está ubicada en una región donde hay unas aguas termales bastante fuertes, y la gente, como es costumbre, va allá porque consideran que las aguas termales, ese grado de calor, los químicos y las cosas que tienen, que vienen de las profundidades, pues, de los volcanes, tienen características de sanidad, ¿ya? Y la gente iba a ese lugar. El componente que tenía esta agua era que al mezclarse con agua fría terminaba convirtiéndose en algo tóxico. Por eso el escritor utiliza el ejemplo del agua tibia y el agua fría, porque en ese lugar el agua fría se puede usar para algo, el agua caliente se puede utilizar algo, pero para esa agua tibia en particular, los componentes químicos que tenía eran tóxicos, y supongo yo, por lo que alcancé a leer, podía producir alteraciones en la piel. No explicaba de qué tipo. A eso se refiere. Cuando nosotros en nuestra vida somos calientes, entendemos en el Señor, y el Señor entiende en nosotros que su Espíritu Santo nos aviva. Cuando nosotros somos fríos, se entiende de que no tenemos necesidad, creemos no tener necesidad de Dios o necesidad de congregarnos o nada de esto. Pero cuando somos tibios, somos inentendibles, somos inconsumibles, puede generar un daño más fuerte. Por eso el Señor dice que los escupirá. Cuando nosotros estamos entrando en una cuestión de tibieza, no es que nuestro proceso espiritual se frene o se detenga, no. La cuestión es que se puede dañar. Cuando nosotros dejamos que cosas externas nos frenen, eso quiere decir que hay algo dentro de nuestra vivencia personal, de nuestra relación con el Señor, que se puede dañar. La tibieza espiritual es una enfermedad que se clava en lo más profundo del alma del creyente. Y el creyente puede decir que está perfecto, pero en realidad está viviendo una ceguera que les impide aún creer que están en un estado lamentable. Porque empezamos a creer que es lo normal. Empezamos a creer que así debería ser. Hermano, no le estoy diciendo que se convierta en un pusilánime, pues, que no tenga vida fuera de las 4 paredes de la congregación. No. Sabe el Señor que no estoy hablando de eso. Es una cuestión de entender mi relación con Cristo. Es una cuestión de entender mi servicio a Cristo.
Porque un servicio mal hecho, un servicio mal enfocado puede terminar convertido en idolatría. Lo estudiábamos el miércoles. El servicio al Señor puede terminar robándote tiempo de comunión con Dios, y en ese sentido tú le estás sirviendo al Señor. Entonces llegaron los hebreos y le dijeron a Jesús: ¿cómo así que hijos de Dios? Si nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque si el Señor quisiera, aún de estas piedras brotarían hijos de Abraham. ¿Por qué cree usted que el Señor se tomaría el tiempo, la delicadeza de dedicarle esto a los hebreos? Mis hermanos, que no vivamos de la misma manera, creyendo que porque vengo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, entonces ya tengo todo lo que necesito. No, mi hermano, analice su vida, examine su corazón. Mire a qué es lo que usted le está dedicando más tiempo en su día a día. Mire a qué es lo que usted le está dedicando más tiempo en su vida diaria. Allí está tu corazón. ¿Qué anhelas hacer cuando tienes un tiempo libre? ¿Qué quieres realizar cuando tienes un espacio de tiempo? Examina tu corazón, dice el Salmo. Examíname, Señor, mi corazón, y dime si hay en él caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Leíamos esta mañana en la apertura. ¿A qué le estás dedicando tiempo? Porque déjame decirte que es lo que el Señor, es la ofrenda más grande que nosotros podemos darle al Señor, nuestro tiempo. Por eso el diablo quiere arrebatártelo. Y si el tiempo es oro, ¿por qué le estás dando tu ofrenda al enemigo y no a Dios? ¿Por qué le estás dando tu ofrenda a tus placeres personales, a los que te alejan del Señor? ¿Por qué estás dando tu ofrenda a una tibieza? Si el tiempo es oro, ¿por qué no estamos haciendo así? ¿Por qué nos estamos comportando como hijos desobedientes? La experiencia de la iglesia de la Odisea, en esa experiencia nosotros podemos encontrar una definición mucho más clara de lo que significa la tibieza espiritual. Y es que la tibieza espiritual no es más que ese proceso en donde yo me engaño a mí mismo. Yo soy re buen cristiano, porque yo cada que termino de conversar con alguien le digo: amén, Dios le bendiga. Yo soy buenísimo. Yo soy re buen cristiano. Yo soy re buen cristiano porque ya me aprendí que los 5 primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Yes. No, mi hermano, eso es engañarse a usted mismo. ¿Quiere dejar de vivir en tibieza? Léase Santiago. ¿Quiere dejar de vivir en tibieza? Estudie Romanos. Hoy unos ejemplos muy claros. Miren, mis hermanos, es tan peligroso, hermano, que usted se diga cristiano, porque desde que, que prácticamente mamá lo dio a luz aquí en la pila bautismal. Es tan peligroso que usted diga que es cristiano por eso, mi hermano, que se la pongo así. Judas andaba con Cristo. Judas durante 3 años, hermano, 3 años recibió enseñanza directamente de Jesús, Judas. Y el discipulado de Cristo no era nos encontramos una vez a la semana. Si usted arrancó a caminar conmigo hoy y termina de caminar conmigo cuando yo suba al cielo, ni siquiera en la cruz del madero, cuando el Señor me lleve. Fueron 3 años seguidos, mi hermano. Judas se sentó al lado de Cristo. Judas vio los milagros. Judas, mi hermano. Y aún así, Judas no era un creyente convertido. Judas estaba dentro del grupo de los 12. Recuerden que estamos hablando de 5,000.
Dentro de 5,000 hombres estamos hablando de 170 que eran los que iban por las calles predicando la palabra. Pero entre esos 170, entre esos 140 habían 70 que eran los más cercanos. Pero entre esos 70 habían 12 que eran sus discípulos. Judas estaba dentro del grupo de esos 12. Y Judas demostró su tibieza al no entender el llamado de Cristo. Hermano, venir a la iglesia, recibir bendiciones económicas, no te hace cristiano. Es una relación con Cristo, es un encuentro personal con Cristo. Y hay tantos versículos de la Biblia que nos hablan de esa vida espiritual enferma, moribunda, que nos dice que cuando aquellos tibios se acercaron a decirle: pero Señor, si es que sanamos enfermos, si es que expulsamos demonios en tu nombre, el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Estaban haciendo milagros, mis hermanos. Primera de Corintios 16:22 nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, que quiere decir el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ustedes no se han preguntado por qué Pablo tiene que decir eso a una iglesia. Se supone que todos somos creyentes. No, cuestionar la palabra no es malo. Cuando tú cuestionas, cuando tú preguntas, si eso te lleva al estudio, a la investigación y a analizar más a fondo, resulta de que eso es lo que el Señor necesita. Que nosotros busquemos más la palabra, que nosotros tratemos de ahondar más en ella. ¿Por qué razón Pablo encontraría la necesidad de decirle a las personas de la iglesia, a los creyentes, que el que no amare al Señor sea anatema? La palabra anatema quiere decir maldición, ¿ya? Y nosotros se refiere a anatema cuando a un espacio, a un lugar que se supone debe ser santo, se trae algo y se introduce algo que no es de santidad. La tibieza espiritual no representa y no debe estar dentro de la iglesia. Sin embargo, Pablo lo menciona. Dice: miren, mis hermanos, hay una característica que nosotros tenemos como denominación. Para los que no lo sepan, nosotros como iglesia pertenecemos a una sociedad de iglesias, digámoslo así, o denominación de muchísimos años de existencia. Nuestra historia viene de 1700. Nosotros como grupo congregacional anabautista nacimos más o menos en el 1755 y la fe protestante nace el 31 de octubre de 1517 con la protesta de Martín Lutero. Pero aparece un grupo que dice: un momentito, que lo que hizo Martín está bien, pero necesitamos más. ¿Cómo así que seguimos bautizando niños? No, hay que bautizar los grandes. Y nace la expresión anabautista. Nosotros pertenecemos a ese linaje histórico. Más adelante los anabautistas los empiezan a llamar a la guerra y ellos dicen: pues no. Y lo que hacen al sentirse atacados, tanto por la Iglesia Católica como por príncipes, es sacar espadas y empezar a pelear. Por allá, a mediados de 1800, aparece un señor y dice, perdón, 1700 aparece un señor y dice: un momentito, que los anabautistas no deberíamos actuar de esa manera.
y ese señor se llama Menon Simons, y él es el que aporta la idea del pacifismo como práctica del cristianismo, ¿ya? Por eso nosotros nos pertenecemos a la denominación, si usted entra ahí, que dice los hermanos menonitas. Allí también dice el letrero Hermanos Menonitas de Colombia. ¿Por qué dar este preámbulo? ¿Por qué hablar de esta historia que tiene que ver algo más local que doctrinal? Mis hermanos, el principio del anabautismo, uno de los principios del anabautismo, es que solo la Biblia es revelación de Dios, que solamente Cristo nos da salvación y que la iglesia es el centro para la adoración a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que esa fuente se contamine? ¿Qué pasa cuando nosotros permitimos que esa fuente, que es la iglesia, que somos nosotros, aclaro, no el edificio, por eso estaba también haciendo el preámbulo del principio, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que esa fuente se contamine? Pastor, ¿y cómo se contamina esa fuente? Hermano, cuando tú ves tropezar a alguien, cuando tú ves caer a alguien, cuando tú ves a tu hermano pasando por dificultades y no te detienes a tener compasión por ellos, tú estás siendo tibio. Cuando tú, sabiendo y teniendo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, te quedas callado, estás siendo tibio. Uno de los muchachos se me acercó en Semana Santa del año pasado. Livia se asustó porque él venía sin camiseta, con la camiseta enrollada en la mano, y así dentro de la pantaloneta le veía un puñal grandísimo. Livia, cada que se acuerda de eso, me dice que se asustó muchísimo. Mientras tanto yo hablaba con el joven, él me pidió que orara por él. Ese chico sigue consumiendo droga, sigue ahí en la esquina. Pero ¿sabes algo que me llamó la atención? Yamilet decidió guardar un regalo para la hija de él, que una niña a menos de unos 3 años. Yamilet compró un regalo, de nuestro dinero compró un regalo y lo guardó aparte. Resulta de que él, el día que se entregó los regalos, no se dejó ver, pero hace 8 días sí. Mi esposa lo llama, él viene, entra a la iglesia y hace esto. Yo le pregunto por qué lo había hecho y él empezó a llorar. Me dice: pastor, yo todavía estoy pidiendo ayuda, yo todavía estoy pidiendo auxilio. Y de las iglesias a las que me he acercado pidiendo auxilio, esta es la única iglesia donde me escucharon. Esta es la única iglesia donde me llaman, me hacen entrar para entregarme un regalo para mi hija. Hermano, mire, dice la palabra del Señor: y conocerás la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Yo no sé cuánto tiempo este joven va a alcanzar la libertad en Cristo Jesús de ese yugo que lo tiene sometido. Pero sí sé que como iglesia tenemos la responsabilidad de abandonar nuestra tibieza y empezar a predicar la palabra de Dios como debe ser. Mis hermanos, yo oro en esta mañana para que el Espíritu Santo toque tu corazón, que sientas que terapia se te entrega y reconozcas esos aspectos de tu vida donde has actuado con tibieza. Nos arrepintamos en silicio y ceniza y actuemos como debería estar actuando la iglesia de Dios, con misericordia. Porque si tú estás oyendo esta palabra, tú tienes oído. Y si tú tienes oído, el Señor al iniciar la lectura te pidió que oyeras.
Porque al referirse a los santos o a los líderes no se refiere solamente a mí, se refiere a la iglesia. Recuerda que tú y yo, independientemente de que tú estés allá sentado y yo esté acá, somos, como dice Pedro, real sacerdocio, nación santa. Esa palabra es para ti, esa palabra es para mí, para que dejemos de ser tan engreídos pensando que ya no alcanzamos todos y entendamos la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, pero para llevarlos a aquellos que no lo han conocido ni aceptado, mi hermano. Debe ser un fuego ardiendo en nuestros corazones. Si ese fuego mengua y entramos en tibieza, recuerda que estamos adquiriendo una enfermedad degenerativa. ¿Y cómo actúa una enfermedad degenerativa? Tú no alcanzas a analizar los pasos. Y si de pronto yo me siento al lado tuyo, durante los siguientes 5 años yo no voy a entender el daño. Pero si yo me alejo un tiempo y vuelvo a ti, me voy a sorprender del cambio. Así son las enfermedades degenerativas. Que tu vida espiritual sea vacunado con la cristomicina y nos avivamos. Amén. Vamos a orar, amadísimo Rey y Padre Celestial. Señor Jesús, esta mañana, Señor, yo quiero honrarte a ti y glorificarte a ti. Dice tu palabra, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amado Rey, llénanos de tu sabiduría. Amado Rey, Padre Celestial, sigue hablando a nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, la obra que tú quieres hacer en nosotros. Para que podamos entender y comprender, Señor, que como tus hijos, Señor, que somos, necesitamos cada vez estar más cerca de ti, Señor. Entender, Padre Celestial, que todos tenemos la libertad de escoger 2 caminos, Señor. Que uno de esos caminos, amado Dios, es de muerte, Señor. Que en el otro camino, Padre Celestial, podemos encontrar la vida eterna, Padre Santo. Señor, que tengamos la gallardía, la valentía y la decisión, Padre Celestial, para que de una vez nos decidamos por una de las 2, Señor. Individualmente hablando, Señor, que entendamos la necesidad, amado Rey, de decidirnos por ti, de caminar por ti, predicar tu palabra, Señor, de traer delante de tu presencia a aquellos que son salvos, amado Rey. Y como iglesia, amado Dios, que entendamos la necesidad de mantenernos hirviendo delante de tu presencia, Señor. Yo oro, amado Rey, por todos y cada uno de aquellos, amado Dios, que en desobediencia, Señor, están tibios delante de tu presencia, para que sea la llama de tu Espíritu Santo ardiendo en sus corazones, Señor. Oro, Padre Celestial, para aquellos que ya están completamente fríos, amado Rey, sean levantados de la tumba, Padre Celestial, y vengan delante de tu presencia, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que pueden que estén caminando entre nosotros, pero que no son de nosotros, como dice tu palabra, Señor. Amado Dios, que se decidan por ti, Señor. Oro por, Padre Celestial, por aquellos que sufren esta enfermedad espiritual, Señor, de la tibieza, esta enfermedad espiritual de parecer cristianos, Señor, porque la apariencia no nos hace salvos. Es tu gracia, Señor. Que entiendan de una vez por todas, amado Rey, que si hay algo que de verdad necesitamos es encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Ya.